General de Sigrauto. Quiero agradeceros a todos el que hayáis decidido compartir hoy este día pues tan importante para nosotros. Esperamos que la jornada de hoy sea productiva para todos los que nos acompañáis. Nosotros hemos hecho el esfuerzo o intentado traer aquí a los temas y las personas pues más importantes en estos momentos en la gestión de los vehículos al final de su vida útil, y en esta mesa concretamente pues hemos creído conveniente traer yo creo que las dos intervenciones más interesantes o más destacadas del último Congreso Internacional de Reciclado de Vehículos que tuvo lugar en Berlín pues el marzo pasado. En primer lugar vamos a tener al señor Rizo de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, que se encarga de temas de gestión de residuos, pilas y acumuladores, minería y también de vehículos fuera de uso, que nos va a hablar de un asunto que preocupa bastante en la Unión Europea, fue uno de los temas centrales de ese congreso, que es el tema de la exportación ilegal de vehículos fuera de uso. También, por supuesto, preocupa muchísimo y quizás incluso más pues al sector que se dedica a tratar los vehículos al final de su vida útil. Así que, señor Rizo, cuando usted quiera, puede comenzar. Hola, buenos días. Gracias por la presentación. Mi nombre es José Rizo, trabajo en la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea y, ante todo, quiero dar las gracias por la invitación, por venir a este congreso y intentar explicar en pocas palabras, en un cuarto de hora me han dicho, cómo vemos nosotros algunos de los temas pendientes en la aplicación de esta directiva. España es un buen alumno, ya veremos, en muchas cosas, en otras no tanto, pero en general en lo que se llama el medio ambiente marrón, traduzco literalmente del inglés, el brown environment, somos, o ustedes mejor dicho, unos actores importantes. Esto es un poco el esquema general de la presentación que voy a hacer, pero vamos a ir directamente al tema. Los objetivos de la directiva que llamamos nosotros de vehículos al final de la vida o fuera de uso, como se dice en castellano, estaban claros, tenía dos patas. Había un componente medioambiental importante, ya en aquella época, no solo en España, también en el resto de Europa, la existencia de, llamémoslo así, cementerios salvajes de vehículos era un problema, toda la contaminación que de ahí se derivaba, y después estar seguro de que esto se hacía respetando estrictamente las reglas del mercado, no solo o no principalmente, creo, porque fueran allí en la Unión Europea unos liberales acérrimos en el tema económico, sino porque estábamos seguros, o se sigue estando seguro, de que solo cuando se consigue una actividad económica que genera beneficios ella misma, se puede hablar de una sostenibilidad económica y no solamente de sostenibilidad ambiental. ¿Qué aspectos se primaban en el tema medioambiental? Hombre, limitar la generación de desechos, aumentar la tasa de reutilización, reciclado, prevenir los problemas. Alguien ha hablado aquí antes de la implicación de la industria constructora, de la manufactura de vehículos. Esto es importantísimo. En muchos temas, por ejemplo en baterías, ya se habla del diseño para el reciclado como una condición sin la cual no se va a conseguir nada. Había objetivos cuantificados. Nosotros, los burócratas europeos, el Consejo y el Parlamento, amamos este tipo de, que llamamos allí targets. Son objetivos cifrados, porcentaje de reducción o volumen total. Y las cifras eran un poco exageradas. Nadie esperaba, bueno, hay siempre un efecto de llamada, hay muchas maneras de estimular, incentivar que se consigan objetivos grandes, pero estipular que para el 2015 objetivos del 95 o el 85% fueran a ser conseguidos, la verdad es que era un poco una apuesta, no desde luego que no a ciegas, pero sin embargo atrevida, por decirlo claramente. Y aquí empezamos a tener problemas. Mis colegas de Eurostat, que son muchísimo más inteligentes que yo, intentan explicar esto de muchas maneras. Vean ustedes que hay un pico de 9 millones de vehículos declarados como tratados en el año 2009, que seguía una curva ligeramente ascendente, pero que descendió a partir del 2009 y en el 2013, que es donde son los últimos datos validados de estas cifras. Esto lo pueden encontrar en el sitio Eurostat, cuando hablan de vehículos al final de la vida útil. ¿Qué ha pasado aquí? Busquen ustedes explicaciones de todo tipo. Crisis económica, que se manifiesta en algunos países, crisis económica, que se manifiesta en otros, mejora de sistemas, entrada en vigor de nueva legislación. No hay manera de explicarlo, o no hay manera fácil de explicarlo, perdón.
Ese es el resultado. Pero vean ustedes que disminuye notablemente el número de vehículos que se declaran como desregistrados o desclasificados, no estoy muy seguro cómo se dice en castellano, pero lo cierto es que es una primera llamada de atención, cómo es que si el mercado sigue poniendo vehículos nuevos en marcha, el número de vehículos desguazados no lo sigue. Si lo que miramos es a uno de los objetivos, el reciclado y el reuso, bueno, primer problema, hay una serie de países que no completan sus informaciones cifradas. Esto siempre pasa, esto estamos acostumbrados. Una de mis vidas anteriores era profesor de instituto, así que estoy acostumbrado a tener malos alumnos en clase. Sin embargo, en el tema de la suministración o el suministro de información es esencial que tengamos una idea clara de lo que está pasando. Sin eso no se puede saber. Es una representación aproximada de dónde está el objetivo que tenemos que cumplir todos ahora, quitando de lado esos países, bueno, no esos países, miren ustedes Eslovenia, lo que hizo en el 2012, España no es de los mejores, tampoco es de los peores, está bien. Hay asuntos pendientes de la cuestión de, por ejemplo, sobre todo la estadística. Hay asuntos pendientes en diseño, queda mucho por hacer, en infraestructura queda mucho por mejorar, quedan innovaciones, como se mencionaba, la separación de materiales, la conversión termoquímica, sea gasificación o pirólisis, y el transporte de los reciclados. Tenemos millones de camiones de basura circulando por toda Europa buscando la instalación donde se va a tratar y falta información, faltan datos sobre muchos elementos de la cadena de valor. Esto es el resultado de un estudio del Instituto OICO, bien conocido por nosotros, por muchos. Vean ustedes lo que yo les estaba diciendo antes. Ellos han hecho un balance, la flecha roja del lado derecho, 3.600.000 unidades que en 2013 fueron, bueno, digámoslo así, perdidas de vista. Este es el problema y es uno de los asuntos principales que nos ocupa y que nos debe ocupar a todos. Ya esto se encontró mucho antes, en el año 2009 ya había un estudio que decía 8 millones de vehículos al final de su vida útil en Europa, 1 millón exportados fuera de la Unión Europea. Ojo, no todos los vehículos exportados son necesariamente exportados ilegalmente. Han sido exportados estos vehículos como vehículos usados para el desguace, vehículos desguazados. Se han desguazado esos vehículos. Y esto es lo que más miedo nos da, no la exportación. Lo que más miedo nos da es que se desguacen sin certificado, es decir, se desguacen utilizando no instalaciones certificadas, sino instalaciones, voy a decir otra vez, salvajes, que no aplican ninguna tecnología medioambiental, que por supuesto no pagan impuestos, que por supuesto no contribuyen. Hay muchas dudas, muchas preguntas sobre este tema. Las reglas de exportación son claras, se puede exportar un vehículo al final de su vida útil si tiene un valor técnico suficiente, es decir, si el coste de la reparación es menor que el valor que se le va a sacar, porque si no se sabe que se está exportando para desguace. Exportar intencionadamente para desguace es ilegal, está prohibido. Y se pueden exportar siempre y cuando no sea peligroso. Hay un problema, ¿es la Convención de Basel o es el Reglamento de Exportación de Basuras Peligrosas? La mayor parte de los vehículos, si no están bien desguazados, si no están bien trabajados, tienen sustancias peligrosas y por tanto están sometidos a controles muy estrictos en lo que se refiere a la exportación. La Comisión ha hecho lo que ha podido, que a lo mejor ustedes consideran que no es mucho, ha hecho lo que ha podido. En el tema de la exportación de residuos peligrosos se trabajó con los Estados miembros lo que se llama las líneas directrices número 9 sobre exportación de vehículos al final de su vida útil, que se aprobaron en julio de 2011 para ser utilizadas ese mismo año. También los Estados miembros han hecho parte de su tarea, han enviado información sobre tendencia, vemos que la tendencia es positiva, vemos que se toman medidas. Las medidas se tienen que tomar a nivel de Estado miembro, y lo voy a decir así públicamente. En muchos casos sabemos que las medidas tendrían que ser estrictamente policiales. Saber dónde hay un punto de entrada en un sistema de desguace
que no cumple la legislación, que prepara el coche para ser exportado para desguace, etcétera, etcétera. No estoy hablando de España necesariamente, por supuesto que no, o no solo de España, ir a por ello. La Comisión no tiene esos poderes, perdonen ustedes, la Unión Europea no tiene esa soberanía. Corresponde a los Estados miembros el tomar ese tipo de medidas. En 2 Estados miembros ya hay jurisprudencia que dice que esas líneas directrices número 9 tienen que ser aplicadas, que no es solamente una buena práctica, una buena opinión, sino que debe ser aplicado. En algunos Estados miembros hay modificaciones legales a nivel nacional que van en esa misma dirección, en la dirección de pedir más información, de asegurar que los certificados de destrucción y de exportación se dan siempre, y en muchos casos también se da mayor actividad policial. Esto, controles o investigaciones, es el eufemismo que tenemos nosotros para decir es la Guardia Civil que llega y pregunta. Es el tipo de medida que nosotros consideramos que hay que hacer, que los ingleses llaman enforcement, nosotros acción policial. En muchos casos es lo más eficaz para realmente atacar este, no diré yo pequeño, pero este porcentaje de situaciones que llevan a que vehículos desaparezcan del mercado de vehículos del final de su vida útil en Europa. No es suficiente. Hemos llegado a esa conclusión, mi compañera lo dijo ya en el Congreso del año pasado en Berlín, habrá que hacer algo. Vamos a hacer, como no, lo que se llama una iniciativa de la Comisión para mejorar el cumplimiento de la directiva, especialmente enfocando el tema de los vehículos al final de su vida útil, que se les llama perdidos. Y esto va a tener 3 ejes. Primero, investigar números. ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Es un problema generalizado? ¿Es un problema generalizado siempre? ¿Es un problema que se da en ciertos sectores del ciclo industrial o no? Vamos a pedir datos sobre los informes de aplicación de la directiva por los Estados miembros. Tienen que llegar este año y habrá un diálogo con los Estados miembros, con las autoridades, para pedir más datos y pedir qué medidas se han tomado a nivel nacional en todo esto. Y tenemos en cuenta la posibilidad de modificar la decisión de la Comisión que define los sistemas de control, lo que llamamos el monitoring y reporting, en español sería vigilancia e información, para que las autoridades nacionales mejoren los sistemas estadísticos con vistas a identificar dónde terminan siempre o dónde terminan estos vehículos al final de su vida útil. El calendario será, bueno, hay una consulta pública que ya se ha iniciado, habrá una reunión de expertos en noviembre normalmente del 2016 y finalizará a finales de julio o a principios del verano del 2017. La idea es tratar de identificar cuáles son las dimensiones del problema y qué medidas se están tomando a nivel nacional y, en un segundo plano, qué medidas se pueden tomar a nivel comunitario, a nivel europeo. Volvemos a decir, nuestra primera impresión hoy en día es que se aprovechan de los fallos del sistema de vigilancia y control para que se den estas situaciones. Pero la medida para modificar el sistema de vigilancia y control sería la modificación, eso lo puede hacer la Comisión. La acción policial, que también y sobre todo es necesaria, eso ya corresponde a los Estados miembros. Espero haberles iniciado la problemática. La solución no la tenemos, la estamos buscando y estoy seguro que contamos su colaboración para terminar con este problema. Muchas gracias, creo que ha sido mi tiempo. Pues muchas gracias, señor Rizo, por la magnífica presentación en la que nos ha hablado de un problema que a nivel europeo, ya ha comentado, preocupa mucho, que es la exportación ilegal, digamos, de vehículos que en realidad deberían ser considerados residuos y tratados por un centro autorizado de tratamiento y que son exportados bajo la apariencia de vehículos usados. Debo decir, aunque sé que vamos tarde de tiempo, pero tengo que decirlo, que en España esto ocurre, en Europa esto ocurre porque no tienen un impuesto como nuestro impuesto de vehículos de tracción mecánica y no tienen un sistema de tramitación de bajas como el nuestro y tampoco un control por parte del SEPRONA y de las propias aduanas que están aplicando la normativa establecida por la Comisión. Y realmente nosotros en España podemos decir que este tema es prácticamente inexistente.
No lo digo yo, además, lo dicen las cifras. O sea, mientras que, por ejemplo, en Alemania, con unos 3 millones de vehículos vendidos al año, pues llegan a los CATs alemanes, a los desguaces autorizados alemanes, 500.000 aproximadamente o menos de vehículos, pues en España, con una venta más o menos de 900.000 unidades, llegan 750.000. Alguno puede decir, claro, es que en Alemania pues se exportan un montón de vehículos y tal, pero no, es que la propia Alemania reconoce que tiene perdidos 1,5 millones de vehículos que no saben dónde terminan. Entonces, España, en este tema concreto y gracias a esas medidas que muchos países quieren implantar, está muy bien.